El tema que nos compete hoy es sobre el patriotismo. ¿Existe en Colombia el patriotismo, sí o no? La respuesta es más que clara, no. Ni en su mayoría de veces es una mínima expresión de aquello. ¿Por qué? Porque desde la Constitución de Colombia, desde la independencia que se dio, nunca se ha creado un mito sobre ello. Nunca se ha dado la grandeza que lleva este hecho. Y desde la unión de la Gran Colombia, que comprendía Venezuela, Ecuador y Panamá, y obviamente Colombia, y con la disolución nadie peleó por esta unión, nadie le dio la grandeza que se merecía. Los próceres de la patria nunca han sido como tal. El único que creyó en ese proyecto era Simón Bolívar, y era un proyecto ambicioso, pero nadie luchó por ese proyecto. Caso específico como si lo hizo Alemania con Bismarck, que unificó a Alemania. Él fue el unificador de Alemania y luchó por ese proyecto. Y a Bolívar le faltó mucho. Aunque también hay que tener en cuenta aspectos geográficos, ¿no? Alemania es pequeña, Colombia es gigante, y con más Venezuela, y por el otro lado Ecuador. Entonces mucha selva, geografía. Pero en la mayoría de casos ha sido por falta de patriotismo. Porque por lo menos lo hubiesen luchado, hubiese habido un antecedente que uno dice, efectivamente se luchó, se perdió, pero se luchó por esa unificación, pero no lo hubo. Lo único fue en solitario Simón Bolívar. Entonces desde ahí vemos que a nadie le duele la patria. A nadie, a ningún colombiano le ha dado la importancia que se merece Colombia. Y nunca ha luchado por ese territorio, por ese 1.200.000 kilómetros o 1.127.000 kilómetros que tiene Colombia. Nunca, nunca ha luchado por ese territorio. Ha sido muy poco el que de verdad se ha sentido propio, que le ha dado esa importancia, ese querer a ese territorio, decir, ese es mi país, ese es mi territorio, esa simbología. Entonces ahí se dan los mayores problemas sociales, como el de la corrupción, tanto sonado. Porque cuando a uno no le duele la patria, cuando uno no siente propia ese territorio, pues también se presta para ello, para desfalcarlo, no hacerlo grande. Porque como no es mío, a nadie le importa a Colombia. Entonces es el primer fallo, el patriotismo. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, es muy difícil que se pueda constituir un patriotismo a corto plazo. Eso es un proyecto a largo plazo. Y no se ha dado nunca en Colombia. Desde el inicio, como anteriormente lo especifiqué, ahora ni en un futuro corto. Es un proyecto a largo plazo que se tiene que luchar, se tiene que construir desde pequeño hasta grande, desde el ámbito familiar, social, político y económico. Como el mayor ejemplo que se tiene es Alemania, la nazi. Pero no quiero referirme a ser antisemita o matar judíos ni nada por ese estilo. Esto toca traerlo bien desmenuzado. Cuando me refiero a Alemania nazi es por ese patriotismo que creó, esa simbología, porque en Colombia nunca, nunca se ha creado una simbología. Por ejemplo, el de estirar el brazo así para saludar, la esvástica, todo eso ha hecho que sea grande Alemania y construyendo vías y haciendo, porque tenía un proyecto en sí, era la guerra, era crear la raza aria, pero nosotros podemos basarnos, sacar lo bueno y botar lo malo. Y lo bueno es esa simbología, cómo se sentía propio los alemanes, cómo lo celebraban cada año y veían a su gran líder Adolf Hitler. Y eso es lo que le faltaba a Colombia, un líder, una simbología y un mito para construir su patria. Y Colombia no lo ha tenido. Porque nadie conoce quién era, muy pocos conocen la verdadera historia de Simón Bolívar. Sí, de Antonio Nariño, del sabio Caldas. Entonces todos esos próceres han sido muy pocos o casi paupérrima la educación sobre ellos. Y nunca se ha creado un mito, ni tampoco un líder, ni menos una simbología. Y esto se puede ver bien. Hoy, 2019, se cumplen 200 años de la batalla de Boyacá. Y nunca, nunca se ha hecho nada grande, espectáculo. Yo no he visto ni un solo símbolo en representación ese día.
Y se me ha hecho rarísimo. Por ejemplo, los canales privados, Caracol, nunca ha emitido algo sobre ese hecho, ese día tan importante, y nunca ha hecho nada, dando que Rápido y Furioso. Y yo digo, ¿eso tiene relevancia para este día? No. Es como si en Estados Unidos el 4 de julio se celebrara con Betty la Fea. O sea, eso no tiene nada que ver. Hay que crear patriotismo. Y Colombia nunca lo ha hecho. Hay que vencer 4 monstruos para hacer grande a Colombia. Vencer la ignorancia, crear patriotismo, crear institución y fomentar el desarrollo. Con ello vamos a progresar. Pero esto es un proyecto a largo plazo. Y con ello vamos a empezar a combatir el problema de la corrupción, que después en un próximo video analizaré.